Bienvenidos estudiantes del proyecto de Educación Abierta Centroamérica, nivel bachillerato. Los saluda su profesora de español, Viviana Fallas Villalobos. El tema de hoy corresponde a los géneros literarios, epopeya y drama. Además veremos el tema correspondiente a movimientos literarios. Estos temas se localizan en las páginas del folleto 36 y 39 y además 41 a 47. La epopeya se caracteriza por 1. Ser una composición poética escrita en versos largos para ser recitada por un rapsoda, es decir, una persona que recita poemas. Narra acciones memorables para la humanidad o para un pueblo en específico. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea. Los personajes destacan por su heroísmo y encarnan los valores de su pueblo. Utiliza un lenguaje culto y estilo solemne. El drama presenta las siguientes características. 1. Hecho para ser representado ante un público. 2. Se estructura en actos, es decir, cuando sube o baja la intensidad de la luz o bien cuando cae el telón. En cuadros, cuando hay un cambio de escenario. Y en escenas, cuando es la salida o entrada de los personajes. 3. El texto principal contiene diálogos y monólogos que serán dichos por los personajes. Aquí tenemos el caso de Bodas de Sangre de Federico García Lorca y Esperando a Godot. 4. Se caracteriza por presentar acotaciones, es decir, aclaraciones sobre lo que los personajes están haciendo. Es decir, pueden ser explicaciones ya sea sobre la escena, sobre los pensamientos o sobre el vestuario. Requiere escenografía, es decir, luces, vestuario, mobiliario, música y maquillaje. En cuanto a los movimientos literarios, se recalca lo siguiente. Es la denominación que se le da a los movimientos artísticos en su faceta literaria. Estos movimientos se concretan de acuerdo a cierto grupo de autores y obras identificadas por ciertas características en común, tanto en contenido como en forma estética. Los movimientos literarios, ustedes poseen una tabla donde se especifica cada movimiento, sus características y ejemplos respectivos. A continuación, yo voy a presentar una síntesis de los movimientos más representativos. El romanticismo se caracteriza por la subjetividad. Esto es como cuando estamos hablando de lírica, que tenemos los pensamientos o sentimientos de un yo lírico. Hay una rebeldía contra el mundo. Se presenta lo fantástico e irracional. Predominan los sentimientos sobre la razón. Hay un aislamiento de la sociedad y hay una idealización de la mujer o la naturaleza. En cuanto al costumbrismo, tenemos lo siguiente. Hay una intención moralista, un tono de burla e ironía hacia el campesino y su lengua, temas típicos de un pueblo, representación de las clases sociales bajas y medias. El realismo. Hay un apego a la verosimilitud, es decir, a hechos que son reales, pero cuando se tratan de literatura se convierten en fantásticos. Es decir, puede haber un cierto apego a la realidad, pero al estar en un hecho literario se convierten en fantásticos. Uso del lenguaje popular, descripción del paisaje y costumbres, incorpora al relato a las clases medias y campesinas. Hay una tesis social y moral bien delimitada. En cuanto al vanguardismo, cabe recalcar que hay una presentación de un mundo onírico e irracional, es decir, onírico se refiere a los sueños, una destrucción de la lógica, un desencanto y pérdida de la fe, una búsqueda del lenguaje novedoso y rompe con el esquema tradicional de poesía. El naturalismo, hay una observación minuciosa de la realidad, un determinismo biológico, hereditario y social. Hay aspectos sombríos por la vida. Hay un ambiente de miseria y pesimismo, una descripción de lo grotesco.
hay clases sociales bajas. En cuanto al neoclasicismo, hay un lenguaje culto, una literatura de la mano con la enseñanza, se abordan temas intelectuales, los personajes racionalizan el mundo en que viven y hay una oposición entre personajes civilizados y no civilizados y predominan los personajes sin educación. En cuanto al modernismo, cabe recalcar que hay una fascinación por otras estéticas, es decir, algunas de las anteriores. Hay una renovación de la métrica y la ritmo. Hay un cálculo hacia la belleza y el goce sensorial. Y se cree en el arte por el arte. Para concluir con la reflexión, menciono lo siguiente. Un cielo sin nubes puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que riega los campos para que prospere la vida. Una vida sin retos puede ser cómoda, pero faltarían los triunfos y fracasos para darle sentido a la existencia. Ivan Thompson.